Mi sobrina de 6 años llamó sollozando. «Tío, ayuda. No he comido desde ayer». Corrí hasta su casa y encontré a mi hermana Verónica en el jardín recién manicurado, tomando café y riendo por teléfono mientras planificaba su próximo viaje de fin de semana con su nueva pareja. Cuando me vio llegar con Camila en brazos, colgó y me miró con fastidio. «¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras sin avisar». Le grité que su hija estaba desmayándose de hambre mientras ella gastaba dinero en tratamientos de belleza. Y entonces Verónica soltó las palabras que cambiaron todo entre nosotros para siempre. «Camila no es mi responsabilidad. Nunca la quise». Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. Hecho, fantástico. Continuemos con el relato. Si tanto te preocupa, llévatela tú. El silencio que siguió fue ensordecedor. Camila se aferró más fuerte a mi cuello, sus pequeños sollozos húmedos contra mi camisa. Vi en los ojos de mi hermana algo que jamás pensé que vería. Indiferencia total hacia su propia hija. No había dolor, no había conflicto interno, solo irritación por ser molestada en su rutina perfecta de abandono maternal. Me alejé de esa casa ese día con mi sobrina en brazos y una decisión ya tomada en mi corazón. Verónica no tenía idea de que yo llevaba meses documentando cada una de sus negligencias, cada llamada desesperada de Camila, cada vez que la encontraba sola y hambrienta. Tampoco sabía que como trabajador social especializado en protección infantil, tenía las herramientas exactas para asegurarme de que nunca más pudiera hacerle daño a esa niña inocente. La historia entre mi hermana y yo había comenzado a deteriorarse desde que nació Camila, pero había llegado a un punto de no retorno. Verónica siempre había sido egoísta, pero la maternidad había convertido su egoísmo en algo monstruoso. Durante los primeros meses después del nacimiento de Camila, traté de convencerme de que solo necesitaba tiempo para adaptarse. El padre de la niña había desaparecido, apenas supo del embarazo, dejando a Verónica sola con un bebé que claramente no deseaba. Al principio, sus descuidos parecían producto de la inexperiencia. Llegaba tarde a recoger a Camila de la guardería, olvidaba cambiar pañales durante horas, se quedaba dormida mientras la niña lloraba. Nuestros padres, que vivían en otro estado, visitaban ocasionalmente y siempre encontraban excusas para el comportamiento de Verónica. «Es una madre primeriza», decían. «Está aprendiendo», justificaban. Pero yo trabajaba en el sistema de protección infantil. Conocía la diferencia entre una madre abrumada y una madre negligente. Y lo que veía en casa de mi hermana cada vez que la visitaba, me tenía despierto por las noches, luchando entre mi lealtad familiar y mi deber profesional. Las cosas empeoraron cuando Verónica comenzó a salir con Ricardo, un vendedor de seguros que la llenaba de regalos caros y viajes de fin de semana. De repente, Camila se convirtió en un obstáculo para su nueva vida romántica. Las llamadas de mi sobrina comenzaron cuando tenía apenas 5 años, susurrando por teléfono que tenía hambre o que había estado sola toda la noche. «Tío Diego», me decía con esa vocecita que me partía el alma, «mamá se fue otra vez y no hay comida en el refrigerador». O peor aún, «tío, el señor Ricardo me gritó y mamá no hizo nada». Cada llamada era como una puñalada, pero Verónica siempre tenía explicaciones perfectas cuando la confrontaba. «Camila exagera», decía. «Es muy dramática para su edad. Solo se fue 10 minutos a la tienda. Ricardo estaba estresado del trabajo. Durante meses intenté hablar con mis padres sobre la situación, pero Verónica había construido una imagen perfecta de madre soltera luchadora. Les mandaba fotos de Camila sonriendo, videos de momentos felices cuidadosamente escenificados y relatos dramáticos sobre lo difícil que era criar sola a una niña. Nuestros padres la admiraban por su fortaleza y me acusaban de ser demasiado entrometido cuando expresaba mis preocupaciones. «Diego, deja de buscar problemas donde no los hay», me decía mamá por teléfono. «Verónica está haciendo lo mejor que puede». Papá era aún más directo. «No puedes estar celoso porque tu hermana encontró el amor otra vez. Déjala ser feliz». Pero la felicidad de Verónica estaba construida sobre el sufrimiento de una niña de 6 años que no entendía por qué su mamá la trataba como una carga. Y yo, como el único adulto en su vida que realmente la veía, me estaba volviendo loco tratando de protegerla sin cruzar líneas profesionales que podrían costarme mi trabajo.
La gota que derramó el vaso llegó un viernes por la noche. Estaba en casa preparando mis casos para la semana siguiente cuando mi teléfono sonó. Era Camila, llorando tan fuerte que apenas podía entenderle. Tío Diego, mamá se fue con Ricardo y no vuelve hasta el domingo. No hay comida y tengo mucha hambre. No sé qué hacer. ¿Desde cuándo no comes, mi amor? Le pregunté, ya agarrando mis llaves del auto. Desde ayer en el desayuno. Mamá dijo que había cereales, pero la caja está vacía. Conduje hasta su casa con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Encontré a Camila sentada en el suelo de la cocina, todavía en pijama, con el pelo enredado y la cara manchada de lágrimas. El refrigerador estaba completamente vacío, excepto por condimentos vencidos y una botella de vino blanco abierta. La llevé inmediatamente a un restaurante y la vi devorar una hamburguesa completa con papas fritas como si no hubiera comido en semanas. Mientras comía, me contó sobre el fin de semana. Verónica y Ricardo habían decidido hacer una escapada romántica sorpresa a un spa en las montañas. Le habían dicho a Camila que se portara bien y que volverían pronto, sin dejarle dinero, comida o siquiera el número de teléfono del lugar donde iban a estar. ¿Te han dejado sola otras veces? Le pregunté con cuidado. Camila asintió mientras masticaba. Muchas veces, pero mamá dice que no le diga a nadie porque entonces vendrán personas malas a llevárseme. Esa noche me llevé a Camila a mi apartamento. Era la primera vez que violaba oficialmente el protocolo, pero no podía dejarla sola ni un minuto más. El sábado y domingo los pasamos juntos, y pude ver por primera vez cómo era Camila cuando no estaba estresada, hambrienta o asustada. Era una niña brillante, curiosa, que se reía con facilidad y que había aprendido a comportarse como adulta, porque nadie más en su vida estaba siendo responsable. El domingo por la noche llegó Verónica, bronceada y relajada de su escapada romántica. Cuando vio a Camila en mi apartamento, explotó en una furia que confirmó todas mis sospechas sobre su verdadera naturaleza. ¿Quién te dio permiso de llevártela? Es mi hija. No puedes simplemente llevártela cuando se te ocurra. Tu hija no había comido en 2 días, Verónica. 2 días. Estás exagerando. Había comida en la casa. Una caja de cereales vacía y condimentos vencidos no son comida. Fue entonces cuando Verónica soltó la bomba que había estado esperando por años. Sin gritar, sin drama, con la frialdad de alguien que estaba revelando una verdad que había guardado por mucho tiempo, me dijo: Camila no es mi responsabilidad, nunca la quise. Si tanto te preocupa, llévatela tú. En ese momento entendí que no estaba tratando con una madre abrumada o inexperta. Estaba tratando con alguien que genuinamente no tenía instintos maternales y que veía a su propia hija como un obstáculo para su felicidad personal. Y después de años de documentar negligencia e intentar soluciones familiares, finalmente tenía la confesión que necesitaba para actuar. Esa misma noche, después de que Verónica se llevara a Camila de vuelta a su casa, comencé a preparar el caso más importante de mi carrera profesional. Uno donde la víctima era mi propia sobrina y la perpetradora era mi hermana. El lunes por la mañana llegué temprano a la oficina y solicité una reunión urgente con mi supervisora, la licenciada Carmen Torres. Durante 5 años habíamos trabajado juntas en docenas de casos de negligencia infantil, y ella conocía mi reputación por ser meticuloso, profesional y objective. Cuando le expliqué la situación familiar, su expresión se volvió grave pero comprensiva. Diego, sabes que esto va a complicar las cosas para ti personalmente, me dijo después de revisar mis notas preliminares. Una vez que iniciemos el proceso oficial, no hay marcha atrás. Tu hermana va a saber que fuiste tú quien lo reportó. Lo sé, respondí, pero llevé meses tratando de manejar esto en familia y la situación solo empeora. Camila no puede seguir viviendo así. Carmen asintió y comenzamos el protocolo estándar. Primero, una investigación completa del hogar de Verónica. Segundo, entrevistas separadas con Camila por parte de una psicóloga infantil especializada. Tercero, documentación fotográfica de las condiciones de vida de la niña. Y finalmente, evaluaciones médicas para determinar si había evidencia de negligencia a largo plazo. Mientras tanto, mantuve mis visitas regulares a Verónica, fingiendo normalidad mientras internamente me preparaba para lo que sabía que vendría. Cada visita me daba más evidencia. La casa siempre estaba sucia. Camila frecuentemente tenía ropa inadecuada para el clima,
y mi hermana claramente priorizaba sus salidas con Ricardo por encima de las necesidades básicas de su hija. El momento crítico llegó 2 semanas después, cuando los servicios sociales hicieron su visita sorpresa oficial. Yo no podía estar presente por conflicto de interés, pero Carmen me contó después lo que encontraron. Camila sola en casa a las 3 de la tarde un día escolar, sin almuerzo, viendo televisión porque no había ido a la escuela en 3 días. Verónica estaba en un spa con Ricardo, sin haber dejado instrucciones sobre el cuidado de la niña. La llamada de Verónica llegó 2 horas después de que Servicios Sociales se llevara temporalmente a Camila a cuidado de emergencia. «Diego, tienes que ayudarme. Unos trabajadores sociales se llevaron a Camila. Dicen que soy negligente. Tú trabajas ahí. Tienes que arreglar esto». Me quedé en silencio durante varios segundos, procesando la ironía de la situación. Mi hermana, que había admitido que nunca quiso a su hija, ahora me pedía ayuda para recuperarla, no porque la extrañara, sino porque su ausencia había arruinado sus planes con Ricardo. «No puedo ayudarte, Verónica», le dije finalmente. «Si Servicios Sociales se llevó a Camila, es porque encontraron evidencia suficiente de negligencia. Pero tú sabes que no soy negligente. Tú me has visto con ella». La mentira era tan descarada que casi me reí. «Verónica, la he encontrado sola y hambrienta múltiples veces. Me has dicho personalmente que nunca la quisiste. Y ahora me pides que ignore mi responsabilidad profesional para ayudarte a recuperar a una niña que admitiste ver como una carga». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Finalmente, Verónica habló con una voz que nunca había escuchado antes, fría y llena de veneno. «Fuiste tú, ¿verdad? Tú los llamaste. Mi propio hermano me traicionó». Proteger a una niña de negligencia no es traición, Verónica. Es responsabilidad. Colgó sin decir otra palabra, y no volvimos a hablar durante meses. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales, evaluaciones psicológicas y reuniones familiares. Mis padres finalmente tuvieron que enfrentar la realidad de lo que había estado sucediendo, especialmente cuando la evaluación médica de Camila reveló signos de malnutrición crónica y retraso en el crecimiento consistente, con negligencia a largo plazo. Durante este periodo, Camila estuvo en un hogar temporal especializado, pero yo tenía visitas supervisadas regulares. Era desgarrador ver cómo la niña había normalizado su situación anterior. Durante nuestras sesiones con la psicóloga infantil, Camila describía días enteros sin comida como algo normal, noches sola en casa como parte de su rutina, y el miedo constante de molestar a su mamá como su responsabilidad personal. Pensaba que todas las mamás se iban de viaje y dejaban a sus hijos solos. Le dijo a la doctora Ramírez durante una sesión: «Tío Diego me dijo que no era normal, pero yo pensé que él estaba equivocado». Mientras tanto, Verónica había contratado un abogado y estaba luchando por recuperar la custodia. Pero su estrategia legal era tan defectuosa como su estrategia maternal. En lugar de demostrar que había cambiado o que estaba dispuesta a priorizar las necesidades de Camila, su defensa se basaba en atacar mi credibilidad profesional y alegar que yo tenía motivos personales para destruir su familia. Su abogado argumentaba que yo había manipulado la situación porque estaba celoso de la relación de Verónica con Ricardo. Era una estrategia tan ridícula que hasta el juez parecía incómodo escuchándola, especialmente cuando presenté 5 años de registros meticulosos de mis preocupaciones profesionales e intentos de resolver la situación dentro del contexto familiar. El punto de quiebre llegó durante el testimonio de Verónica. Bajo juramento, cuando el abogado de Servicios Sociales le preguntó si realmente había dicho que nunca quiso a su hija, Verónica mintió descaradamente. «Jamás dije eso. Diego está inventando cosas porque quiere quedarse con Camila para él». Pero yo había aprendido de mis años en Servicios Sociales que la documentación es crucial. Esa noche, cuando Verónica confesó que nunca había querido a Camila, yo había grabado la conversación en mi teléfono. No por malicia, sino porque como trabajador social había aprendido que las admisiones de negligencia rara vez se repiten frente a autoridades. Cuando reproduje la grabación en la corte, el silencio fue absoluto. La voz de Verónica llenó la sala. «Camila no es mi responsabilidad. Nunca la quise. Si tanto te preocupa, llévatela tú». Vi cómo el rostro de mi hermana se descompuso completamente. Su abogado pidió un receso, pero el daño estaba hecho. No solo había mentido bajo juramento, sino que su confesión grabada demostraba exactamente el tipo de actitud que había puesto a Camila en riesgo durante años. El juez tomó su decisión esa misma tarde. La custodia legal de Camila
Fue transferida permanentemente a servicios sociales, con recomendación de colocación familiar preferencial conmigo, sujeto a evaluaciones completas de mi hogar y capacidad financiera para proveer cuidado a largo plazo. Cuando salí de la corte ese día, encontré a mis padres esperándome en el pasillo. Por primera vez en meses, mamá me miró con algo que se parecía al respeto. «Diego», me dijo con la voz quebrada. No entendíamos lo que estaba pasando realmente. Perdón por no creerte cuando trataste de decirnos. Papá, que siempre había sido más reservado con sus emociones, simplemente me abrazó. Hiciste lo correcto, hijo. Camila necesitaba a alguien que la defendiera. Pero la revelación más impactante llegó esa noche, cuando Ricardo apareció en mi apartamento. Esperaba una confrontación, pero en lugar de eso encontré a un hombre completamente destrozado. «Diego, necesito que sepas algo», me dijo con las manos temblorosas. «Verónica me dijo que tú eras un entrometido que quería quitarle a Camila por celos. Pero después de escuchar esa grabación en la corte, me di cuenta de que te he estado viviendo una mentira». Se sentó en mi sofá y me contó una historia que me heló la sangre. Durante meses, Verónica le había estado diciendo que Camila era problemática, mentirosa, y que inventaba historias para llamar la atención. Cuando él expresaba preocupación por algunos comportamientos que había observado en la niña, Verónica lo convenció de que eran manipulaciones. Me dijo que Camila fingía estar hambrienta para conseguir atención extra, continuó Ricardo, que exageraba cuando decía que se quedaba sola porque quería que la consoláramos. Me hizo creer que era una niña manipuladora en lugar de una niña en crisis. Pero lo que realmente lo había destruido emocionalmente era darse cuenta de que él había sido usado como excusa para la negligencia de Verónica. Cada vez que planeaban un viaje o una salida, Verónica le decía que había organizado cuidado para Camila, cuando en realidad la estaba dejando sola. «No soy padre, Diego. No sabía cómo funcionaban estas cosas. Confié en que ella sabía lo que estaba haciendo con su propia hija». Ricardo se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, ¿cuántas veces habré estado en restaurantes caros mientras esa niña tenía hambre en casa?» Esa conversación me hizo entender que Verónica no era simplemente una madre negligente. Era una manipuladora consumada que había construido un sistema completo de mentiras para mantener su estilo de vida egoísta sin enfrentar las responsabilidades de la maternidad. 2 meses después de la decisión judicial, Camila se mudó oficialmente conmigo. La transición no fue fácil para ninguno de los dos. Yo era un soltero de 34 años que nunca había criado niños, y ella era una niña de 6 años traumatizada que había aprendido a no confiar en los adultos. Pero gradualmente, con la ayuda de terapia especializada y mucha paciencia, comenzamos a construir una nueva normalidad. Camila empezó a entender que las comidas regulares eran una garantía, no un privilegio, que los adultos responsables no desaparecen sin explicación, que su bienestar era genuinamente importante para alguien. Los cambios en ella fueron extraordinarios. En 6 meses, había recuperado el peso que debía tener para su edad. Sus calificaciones escolares mejoraron dramáticamente cuando ya no tenía que preocuparse por si tendría comida en casa. Y lentamente, comenzó a mostrar la personalidad brillante y curiosa que había estado enterrada bajo años de supervivencia y ansiedad. Mientras tanto, Verónica enfrentaba las consecuencias completas de sus acciones. La grabación había sido reproducida en múltiples audiencias judiciales y la historia se había filtrado a su círculo social. Ricardo la había dejado inmediatamente después del juicio, incapaz de reconciliar la imagen que tenía de ella con la realidad de lo que había estado haciendo. Sus amigos, que habían admirado su vida aparentemente glamorosa de madre soltera que lo tenía todo resuelto, comenzaron a alejarse cuando la verdad salió a la luz. Los padres en el vecindario que habían permitido que sus hijos jugaran con Camila en casa de Verónica se sintieron horrorizados al darse cuenta de las condiciones en las que había estado viviendo la niña. Pero quizás la consecuencia más devastadora para Verónica fue el cambio en la percepción de nuestros padres. Mamá y papá, que la habían defendido y admirado por años, ahora tenían que enfrentar su propio papel en permitir que la negligencia continuara. La culpa los consumía, especialmente cuando entendieron que sus constantes alabanzas hacia Verónica como madre luchadora habían sido utilizadas por ella para silenciar las preocupaciones legítimas que yo había expresado. 6 meses después de que Camila se mudara conmigo, Verónica intentó hacer contacto. Apareció en mi trabajo un día, esperándome en el estacionamiento. Había perdido peso,
Tenía ojeras profundas y por primera vez en su vida adulta se veía completamente derrotada. Diego, necesito verte. Necesito hablar contigo sobre Camila. No hay nada que discutir, Verónica. El tribunal fue muy claro. Por favor, solo 5 minutos. No voy a causarte problemas. Solo necesito saber cómo está. Contra mi mejor juicio, acepté hablar con ella en mi oficina, con mi supervisora presente como testigo. Lo que siguió fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Perdí todo, me dijo con la voz quebrada. Ricardo, mis amigos, la confianza de mamá y papá. Pero lo que más me mata es saber que tenías razón sobre todo, Verónica. Esto nunca se trató de tener razón o no. Se trató de proteger a una niña, lo sé. Y ahora entiendo que nunca debí ser madre, pero no sabía cómo admitirlo sin que todos pensaran que era un monstruo. Fue la admisión más honesta que había escuchado de ella. Pero llegaba demasiado tarde. Los años de negligencia habían dejado cicatrices en Camila que requerirían terapia y cuidado especializado por mucho tiempo, y mi confianza en Verónica como persona había sido destruida tan completamente que no veía posibilidad de reconstrucción. ¿Puedo verla?, preguntó finalmente. Solo una vez, para disculparme. Eso depende de Camila, le respondí, y de su terapeuta, pero necesitas entender que si ella dice que no, tienes que respetarlo. Cuando le pregunté a Camila si quería ver a su mamá, su respuesta me partió el corazón. ¿Tengo que hacerlo? ¿Vendrá a llevarme de vuelta? Le aseguré que nadie iba a separarla de mí, que la decisión era completamente suya, y que no había respuesta correcta o incorrecta. Después de pensarlo durante varios días, Camila decidió que sí quería ver a Verónica, pero solo para preguntarle por qué nunca la había querido. La reunión se organizó en la oficina de la doctora Ramírez, con supervisión completa. Ver a Verónica y Camila juntas después de tantos meses fue surreal. Mi hermana se veía como una extraña tímida, mientras que Camila mostraba una confianza y madurez que no había tenido cuando vivían juntas. «Mamá», le dijo Camila con una directness que me sorprendió. «¿Por qué nunca me quisiste?». Verónica se desplomó completamente. Las lágrimas vinieron como una inundación, y por primera vez en mi vida vi a mi hermana mostrar remordimiento genuino. «Mi amor, no era que no te quería, era que no sabía cómo quererte, y eso es culpa mía, no tuya. Tú eres perfecta, y yo no era la mamá que merecías. ¿Por eso me dejabas sola? ¿Por eso no había comida?». «Sí, mi niña, y lo siento más de lo que puedes imaginar. El tío Diego es mucho mejor cuidándote que yo. Me alegra que estés con él». Fue la conversación más madura que Camila había tenido en su corta vida, y también la más dolorosa, pero fue necesaria para que ambas pudieran comenzar a sanar, cada una por caminos separados. Después de esa reunión, Verónica se mudó a otra ciudad. Sus visitas con Camila se redujeron a llamadas telefónicas ocasionales supervisadas, que gradualmente se fueron espaciando hasta convertirse en tarjetas de cumpleaños y Navidad. 2 años después de convertirme oficialmente en el tutor legal de Camila, mi vida había cambiado completamente. Había redecorado mi apartamento para incluir un cuarto rosa lleno de juguetes y libros. Mis fines de semana se llenaron de clases de danza, parques y películas de Disney. Y por primera vez en mi vida adulta, entendí el significado real de la responsabilidad incondicional. Camila floreció de maneras que nunca había imaginado posibles. Se convirtió en una estudiante excelente, hizo amigos fácilmente, y desarrolló una pasión por la lectura que nos tenía visitando la biblioteca cada semana. Pero más importante aún, aprendió a confiar en que los adultos en su vida estaban ahí para protegerla, no para abandonarla. La relación con mis padres también se transformó. La culpa que sentían por no haber reconocido la situación más temprano los motivó a convertirse en los abuelos más dedicados que Camila podría haber pedido. Viajaban cada mes para visitarnos, siempre trayendo regalos, pero más importante aún, trayendo tiempo y atención genuina. «Diego», me dijo papá durante una de sus visitas, «no podemos cambiar lo que pasó, pero queremos asegurarnos de que Camila sepa que es amada incondicionalmente por esta familia». Mamá, por su parte, se había vuelto fieramente protectora de Camila. «Esa niña nunca volverá a sentirse no deseada», declaró. «No mientras yo esté viva». 3 años después del día que cambió nuestras vidas para siempre, estaba ayudando a Camila con su tarea de ciencias cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. «¿Diego? Soy Patricia, la amiga de Verónica.
necesito decirte algo importante. Patricia me contó que Verónica había estado luchando con depresión severa desde que se mudó. Había perdido varios trabajos, tenía problemas para mantener relaciones y recientemente había comenzado terapia intensiva para lidiar con su incapacidad de formar vínculos saludables. Quiere que sepas que entiende que lo que hizo estuvo mal, me dijo Patricia, y que aunque sabe que nunca puede reparar el daño, está agradecida de que Camila tenga una vida buena contigo. ¿Por qué me llamas a mí en lugar de ella?, le pregunté. Porque sabe que escuchar de ella podría ser doloroso para ti y para Camila. No quiere causar más problemas. Solo quería que supieras que reconoce la realidad de lo que pasó. Después de esa llamada, pensé mucho sobre el perdón y la redención. Había pasado años enojado con Verónica por su negligencia, pero gradualmente entendí que su incapacidad para ser madre no había sido solo malicia. Había sido una falla fundamental en su desarrollo emocional que probablemente tenía raíces mucho más profundas de las que cualquiera de nosotros entendía. Pero entender no significaba excusar. Y ciertamente no significaba arriesgar el bienestar de Camila por una segunda oportunidad que podría resultar en más trauma. Hoy, 5 años después de ese día terrible en el jardín de Verónica, Camila tiene 11 años y es una niña completamente diferente. Es articulada, segura de sí misma y tiene una perspectiva sobre la vida que muchos adultos envidiarían. Cuando sus amigos se quejan de que sus padres son demasiado estrictos, ella simplemente sonríe y dice: «Por lo menos sabes que te aman». La experiencia la convirtió en alguien profundamente empática. Cuando ve niños que parecen tristes o descuidados, inmediatamente me alerta. «Tío Diego, creo que ese niño necesita ayuda», me dice. Y muchas veces tiene razón. Nuestros padres siguen siendo parte integral de nuestras vidas. Mamá viene a quedarse con nosotros un fin de semana cada mes, y Camila la ha adoptado como su confidente principal para problemas de niñas que considera demasiado embarazosos para discutir conmigo. Papá se convirtió en el abuelo que nunca pensé que podría ser, enseñándole a Camila a pescar, llevándola a juegos de béisbol y siempre recordándole que es inteligente y capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. La relación con Verónica permanece distante pero civilizada. Envía cartas ocasionales que siempre leo primero antes de dárselas a Camila. Nunca pide visitas, nunca trata de reclamar derechos maternales y siempre enfatiza que está orgullosa de cómo está creciendo su hija bajo mi cuidado. En su última carta escribió: «Diego, gracias por ser el padre que yo nunca pude ser. Camila merece tener a alguien que la ponga primero, y me alegra que seas tú». Profesionalmente, la experiencia me convirtió en un defensor aún más efectivo para otros niños en situaciones similares. Mis colegas me consideran un experto en casos de negligencia familiar compleja y frecuentemente me consultan cuando hay dinámicas familiares que requieren navegación delicada entre el protocolo profesional y la sensibilidad personal. La doctora Torres, mi supervisora, me confesó años después: «Ese caso te cambió, Diego. Te volviste más determinado, pero también más compasivo. Los niños confían en ti porque saben que realmente los ves». Camila ahora participa en un programa de mentoría donde ayuda a niños más pequeños que han pasado por el sistema de cuidado temporal. Es extraordinario verla usar su propia experiencia para consolar a otros que están asustados o confundidos sobre lo que les está pasando. «Les digo que está bien estar tristes», me explicó después de una sesión particularmente emotiva, «pero que los adultos buenos nunca los van a lastimar a propósito, y que si alguien los está lastimando, está bien pedir ayuda». La sabiduría que ha desarrollado a su edad me asombra constantemente. Cuando cumplió 10 años, le pregunté qué era lo que más la hacía feliz de su vida actual. «Que nunca tengo que preguntarme si hay comida en el refrigerador», me respondió sin dudar. «Y que sé que si te llamo, siempre vas a contestar». Esas palabras me recordaron por qué valió la pena cada momento difícil de los últimos años. Cada audiencia judicial, cada sesión de terapia, cada noche despierto preocupándome por si estaba tomando las decisiones correctas para ella. El año pasado, Camila me sorprendió durante la cena con una pregunta que había estado evitando durante años. «Tío Diego, ¿crees que mi mamá me quiere ahora?». Me tomé un momento para considerar mi respuesta cuidadosamente. «Creo que tu mamá siempre te quiso lo mejor que pudo, pero a veces el amor de una persona no es suficiente para cuidar a un niño de la manera que necesita ser cuidado. Como cuando alguien quiere a un perrito pero no sabe cómo alimentarlo». La analogía era simple pero perfecta. «Exactamente así, mi amor. Entonces está bien que esté con alguien que sí sabe cómo cuidarme». «Así es».
Camila asintió satisfecha y siguió comiendo sus vegetales sin más preguntas. Para ella, la situación finalmente tenía sentido completo. Hace 6 meses recibí una llamada inesperada de Ricardo. No habíamos hablado desde el juicio años atrás, pero había seguido mi trabajo a través de artículos en periódicos locales sobre casos de protección infantil. Diego, me casé el año pasado y mi esposa está embarazada. Quería preguntarte si podrías recomendarme recursos para aprender a ser un buen padre. Después de lo que pasó con Camila, me di cuenta de que no sé nada sobre las necesidades reales de los niños. La llamada me conmovió profundamente. Ricardo había aprendido de su experiencia de una manera que Verónica nunca había logrado hacer. En lugar de repetir patrones dañinos, estaba activamente buscando educación y apoyo. Le conecté con clases de paternidad, grupos de apoyo y recursos sobre desarrollo infantil. 6 meses después, me envió una foto de él y su esposa con su bebé recién nacido. Gracias por ayudarme a entender la diferencia entre amar a un niño y saber cómo cuidar a un niño, escribió en el mensaje. Esta vez voy a hacerlo bien. Estas redenciones pequeñas pero significativas me han enseñado que aunque no todas las historias familiares tienen finales felices perfectos, las personas que realmente quieren cambiar pueden encontrar maneras de romper ciclos destructivos. Pero también he aprendido que proteger a los vulnerables a veces requiere tomar decisiones difíciles que otros pueden no entender o apoyar. Y que la lealtad familiar verdadera significa anteponer el bienestar de los más indefensos por encima de mantener paz superficial. La última vez que vi a Verónica en persona fue hace 2 años, en el supermercado. Estaba con Camila comprando ingredientes para un proyecto escolar cuando la vi en el pasillo de productos congelados. Se veía mejor de lo que esperaba, más estable, aunque claramente sorprendida de vernos. Camila la saludó cortésmente, pero sin emoción particular. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Te ves muy grande. ¿Cómo va la escuela? Muy bien. Saqué A en todas mis materias este semestre. Eso es maravilloso. Siempre fuiste muy inteligente. La conversación fue civilizada pero distante, como entre conocidos corteses, más que entre madre e hija. Cuando nos despedimos, Verónica me miró con algo que podría haber sido gratitud. Se ve feliz, me dijo simplemente. Lo es, respondí. Y eso fue todo. No hubo drama, no hubo lágrimas, no hubo intentos de reconciliación forzada. Solo 2 adultos reconociendo que a veces el amor verdadero significa aceptar limitaciones y priorizar el bienestar de un niño por encima de los deseos personales. Esa noche, Camila me preguntó si me había sentido triste al ver a Verónica. Un poco, le admití, porque me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes para ti cuando eras pequeña, pero si hubieran sido diferentes, tal vez no estaría contigo ahora, me respondió con la lógica simple de un niño, y me gusta estar contigo. Esas palabras cristalizaron algo que había estado procesando durante años. A veces las peores situaciones crean oportunidades para las mejores soluciones, y aunque nunca habría elegido que Camila pasara por negligencia y abandono, el resultado final de nuestras vidas juntas había sido extraordinariamente positivo. Ahora, cuando otros trabajadores sociales enfrentan casos que involucran conflictos familiares, a menudo vienen a pedirme consejo. Mi experiencia con Camila me enseñó que no siempre es posible salvar las relaciones familiares existentes, pero siempre es posible crear nuevas estructuras familiares que pongan las necesidades de los niños primero. ¿Cómo sabías que era lo correcto? Me preguntó una colega joven que estaba lidiando con un caso similar al mío. Porque dejé de intentar arreglar a los adultos y me concentré en proteger al niño, le respondí. A veces eso significa que las familias se separan. Pero un niño seguro y amado en una familia no tradicional siempre es mejor que un niño en riesgo en una familia biológica disfuncional. Esta experiencia también cambió mi perspectiva sobre mis propios planes de vida. Antes de Camila, había estado enfocado en mi carrera y en relaciones casuales. Convertirme en padre soltero por circunstancias inesperadas me enseñó que la paternidad verdadera no tiene nada que ver con la biología y todo que ver con el compromiso incondicional. El año pasado comencé a salir con Ana, una maestra de primaria que conocí en la escuela de Camila. Lo que más me atrajo de ella fue cómo interactuaba con mi hija, sin intentar reemplazar a nadie, sin competir por atención, simplemente aceptando y disfrutando la personalidad única de Camila. No estoy tratando de ser su mamá, me dijo Ana cuando nuestra relación se volvió seria. Solo quiero ser alguien más que la ame y la apoye.
Esa actitud me confirmó que había encontrado a alguien que entendía que las familias pueden formarse de muchas maneras diferentes, y que el amor genuino se trata de agregar seguridad y felicidad a la vida de un niño, no de reclamar roles o crear drama. Camila adora a Ana, especialmente porque comparte su pasión por la lectura y la ha introducido a series de libros que nunca habríamos descubierto solos. Los fines de semana a menudo las encuentro en el sofá, cada una con su propio libro, leyendo en silencio cómodo. Ana no trata de actuar como mi mamá, me confió Camila hace unos meses. Solo actúa como Ana. Y eso está bien. Esa observación me hizo darme cuenta de que Camila había desarrollado una comprensión sofisticada de las relaciones familiares que muchos adultos nunca logran. Entiende que las personas pueden amarse sin roles tradicionales, que las familias pueden expandirse sin reemplazar a nadie, y que la autenticidad es más valiosa que las etiquetas. Hace 3 meses, Ana y yo nos comprometimos. Camila fue la primera persona a quien se lo dijimos, y su reacción fue perfectamente apropiada para una niña de 11 años. ¿Eso significa que Ana va a vivir con nosotros? Sí, si te parece bien. ¿Va a cambiar las reglas de la casa? Vamos a hacer las reglas juntos. Los 3. ¿Puedo seguir teniendo mi cuarto rosa? Por supuesto. Entonces está bien. Pero quiero ayudar a planear la boda. Y así nuestra familia está expandiéndose nuevamente, pero esta vez de manera deliberada, cuidadosa y con el bienestar de Camila como la prioridad central de todas las decisiones. La boda está planeada para el próximo verano. Será una ceremonia pequeña en el jardín de mis padres, con Camila como dama de honor y nuestros amigos más cercanos como testigos. Verónica no será invitada, no por crueldad, sino por reconocimiento de que ciertas separaciones son permanentes y necesarias. Pero le enviaremos fotos después, porque creemos que le alegrará saber que Camila está rodeada de personas que la valoran y que sus opciones de vida continúan expandiéndose en direcciones positivas. Mientras escribo esto, Camila está en la mesa de la cocina terminando un proyecto de ciencias sobre nutrición infantil. Eligió el tema ella misma, diciendo que quería enseñar a otros niños sobre la importancia de comer bien. Su proyecto incluye una sección sobre cómo los adultos responsables se aseguran de que los niños tengan acceso regular a comida nutritiva, y cómo los niños pueden pedir ayuda si no están siendo alimentados adecuadamente. Tío Diego, ¿crees que está bien si pongo mi historia en el proyecto? Me preguntó anoche. Para que otros niños sepan que si alguien no los está cuidando bien, pueden decírselo a un adulto de confianza. ¿Estás segura de que quieres compartir algo tan personal? Sí, porque tal vez hay otros niños como yo que piensan que es normal estar solos y tener hambre, y no es normal. Su determinación de convertir su trauma en educación para otros me llena de orgullo indescriptible. Camila no solo ha sanado de su experiencia, la está usando para proteger a otros. Esa es quizás la lección más importante que he aprendido de estos últimos años. Que el propósito del dolor no es superarlo y olvidarlo, sino transformarlo en sabiduría y compasión que puede prevenir que otros sufran de maneras similares. Cuando miro hacia el futuro, veo una niña que se convertirá en una mujer fuerte, compasiva y capaz. Veo una familia que se construyó a través de elección y compromiso en lugar de obligación biológica. Y veo una historia que, aunque comenzó con negligencia y abandono, terminó con amor incondicional y segundas oportunidades para crear algo hermoso. La llamada telefónica de mi sobrina de 6 años cambió mi vida para siempre. Pero más importante aún, mi respuesta a esa llamada cambió la vida de ella. Y al final, eso es lo único que realmente importa. Que cuando un niño pide ayuda, encuentre a alguien dispuesto a responder sin importar el costo personal. Hoy Camila sabe que siempre habrá comida en el refrigerador, que nunca estará sola cuando necesite a alguien, y que su bienestar es la prioridad más importante en mi vida. Sabe que es amada incondicionalmente, no por lo que hace o logra, sino simplemente por ser quien es. Y cuando otros niños en su escuela mencionan problemas en casa, ella sabe exactamente qué decirles. Dile a un adulto de confianza. Los adultos buenos siempre ayudan a los niños que necesitan ayuda. Esa sabiduría, nacida de su propia experiencia pero transformada en herramienta para ayudar a otros, es el regalo más hermoso que podría haber surgido de una situación tan terrible. A veces las historias familiares más dolorosas crean las familias más fuertes. Y a veces proteger a un niño significa estar dispuesto a perder todo lo demás. Pero cuando miro a Camila ahora, segura, feliz, amada, sé que cada decisión difícil que tomé hace 5 años valió absolutamente la pena, porque al final del día,
Ningún niño debería tener que llamar a su tío llorando porque tiene hambre. Y cuando eso sucede, alguien tiene que estar dispuesto a decir, voy corriendo, y realmente hacerlo, sin importar las consecuencias. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente